¿Qué tal? Buenos días, gracias por acudir puntual a esta cita semanal con la actualidad política del archipiélago. En nuestro Parlamento de hoy vamos a repasar lo que han dado de sí los últimos 7 días. Semana marcada por ese encuentro entre los presidentes del Gobierno canario y del Gobierno de España, marcada también por el visto bueno del Congreso de los Diputados a la polémica reforma laboral y marcada por un pleno parlamentario que se ha celebrado esta semana en el Parlamento de Canarias, en el que se ha vuelto a hablar y mucho de economía. Para hablar de todo ello nos acompaña como cada semana un diputado de la Cámara Regional. Hoy está con nosotros María Teresa Pulido. Muy buenos días, diputada del Partido Popular por la Isla de La Palma. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Lo primero que tengo que preguntarle es que vienen ustedes de un Congreso Regional, los integrantes del Partido Popular, en el que se ha vuelto a reelegir a José Manuel Soria como presidente del partido y en el que un palmero, como usted, ha sido elegido secretario general, la señora Antona. ¿Eso refuerza el papel de los diputados palmeros en el Parlamento? Hombre, para nosotros, yo como palmera y para todo el Partido Popular de La Palma es un orgullo que el nuevo secretario general sea por primera vez el presidente insular, o sea, alguien de una isla no capitalina. Y sí, el Congreso evidentemente era un clamor popular en nuestras filas de que el presidente regional, José Manuel Soria, iba a revalidar. 97% tuvo de respaldo. Sí, por supuesto. Nadie lo dudaba. No lo dudábamos. Bueno, pues enseguida, María Teresa, vamos a hablar, si le parece, de lo que dio de sí ese Congreso. Nosotros vamos a avanzarles a todos ustedes ya en nuestro sumario otros asuntos que vamos a analizar en los próximos 60 minutos. Este es el sumario. El Parlamento de Canarias ha aprobado una proposición no de ley para que el Instituto Canario de la Vivienda pueda servir de órgano asesor a aquellas familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. También se convertiría en un intermediario entre las entidades bancarias y los ciudadanos. Los responsables de los archivos parlamentarios y de partidos políticos de todo el país han celebrado en el Parlamento Canario su 16ª reunión anual, un encuentro dedicado a analizar la evolución desde los antiguos legajos históricos a los actuales documentos electrónicos. Que los políticos empiecen recortándose sus sueldos, sus dietas, sus cosas y que no toquen tanto a las demás, porque si el país no tiene educación, no tiene sanidad, no tenemos nada. Es una de las opiniones que esta semana hemos recogido en la calle en nuestra sección El Atril, una tribuna parlamentaria para que nos propongan o nos digan qué cuestiones son las que más les preocupan. Luego vemos qué nos han dicho. Bueno, pues eso es parte del contenido de nuestro programa, pero vamos por el principio. Como decíamos, la semana comenzó con novedades en el organigrama parlamentario del Partido Popular, en el Parlamento y también en el propio partido. El diputado y presidente del PP en La Palma, Sir Antona, se ha convertido en el presidente del grupo parlamentario, sustituyendo a Manuel Fernández. Esto ocurre, como decimos, tras la celebración del Congreso celebrado por ese partido, por el Partido Popular, el pasado fin de semana en Tenerife, donde José Manuel Soria era reelegido como presidente del PP en todo el archipiélago con el 97% del voto de los compromisarios, y Sir Antona era designado además secretario general de los populares canarios, puesto que hasta el momento también desempeñaba el herreño Manuel Fernández. Bueno, suponemos que el partido sale, María Teresa, reforzado de esa cita. Me decía usted que importante que por primera vez el secretario general sea de la isla de La Palma. Dígame una cosa, lo de Cristina Tavío, que era presidenta del Partido Popular de Tenerife y que ocupa ahora un cargo en regional, ¿es un premio o un castigo? Hombre, yo supongo que es un premio. La confianza del presidente José Manuel Soria ha depositado en ella y le ha dado una vicesecretaría orgánica. No creo que eso pueda considerarse un castigo. Cristina ha tenido de los mejores resultados que ha tenido el Partido Popular en Tenerife. Ha ganado en el Ayuntamiento de Santa Cruz por primera vez el Partido Popular con ella y evidentemente supongo que será un premio a su labor como presidenta insular. ¿Y entonces por qué lloraba? Se lo digo porque dice mucha gente que en el Congreso es verdad que Cristina Tavío ha conseguido los mejores resultados del partido en Tenerife en toda su historia. Sin embargo, dice que lloró incluso ahí cuando tuvo que aceptar esa renuncia y saber que Manuel Domínguez, el alcalde de Los Realejos, va a ser su sustituto. Yo sinceramente no la vi llorar, la vi muy emocionada, incluso... A lo mejor era de emoción. Puede ser, yo no la vi llorar y no sé si Manolo Domínguez va a ser el futuro presidente insular del partido, porque eso todavía pues no está decidido. No está decidido, lo tiene que decir el partido. Para los que nunca hemos estado en un partido político y no sabemos muy bien cómo se manejan este tipo de situaciones, ¿quién elige? Se lo digo porque en el caso del Congreso Regional del Partido Popular todos pensábamos que eso se votaba
y sin embargo días antes sabíamos ya que Asier Antona, por boca de José Manuel Soria, iba a ser el secretario general. ¿Eso lo eligen, lo decide una persona? ¿Cómo funciona? Vamos a ver, la candidatura que se presenta y la que elegimos es la de José Manuel Soria. Es cierto que una semana antes, evidentemente, todos nos gusta trabajar con nuestros equipos. El ministro y presidente autonómico del Partido Popular está fuera mucho tiempo, es normal que él elija un equipo de su plena confianza y una persona como Asier, que es una persona de consenso, que no genera ningún debate interno a nivel del partido y que creo que todos estamos orgullosos de que él sea el nuevo secretario general. Entonces, la elección era del presidente autonómico, no del equipo. Correcto, eligen ustedes al presidente y el presidente es el que hace su propio equipo de confianza. Exacto, él nos presenta a su equipo y nosotros lo avalamos. Entonces, sí es cierto que una semana antes el presidente autonómico decidió manifestar quién iba a ser su secretario general, con el consenso de Manolo Fernández. Mira, una anécdota, una de las fotos más bonitas de las que yo guardo del Congreso es la de Manolo y de hecho la colgaba el otro día en las redes sociales, y Asier, una foto de un encuentro, o sea, un cambio... De un abrazo generoso y no de eso que se dice de puñaladas que se hay en la política, de generosidad. Y Manolo sigue estando ahí, creo que es una persona muy importante en el partido, que ha hecho una labor buenísima en el partido y está ahí. Va a ayudar a Asier, porque Asier es una persona joven con mucha experiencia en política, porque lleva desde los 19 años en política, ha hecho una gran labor en la isla de La Palma. De hecho, tenemos unas cotas de gobierno muy grandes ahora municipales, en pactos evidentemente, pero sí que es cierto que también ha tenido los mejores resultados en la isla de La Palma, entonces es normal que el presidente regional confiara en nuestro secretario general. A lo mejor ha tenido algo que ver eso que usted acaba de decir. El presidente regional del Partido Popular, José Manuel Soria, ha apostado en todo momento en Canarias por un pacto Partido Popular-PSOE. Eso no se ha conseguido en ninguna isla, pero sí en La Palma, donde gobiernan prácticamente en la mayoría de los municipios, en muchos ayuntamientos. En el resto de islas, como digo, eso no se ha podido conseguir, salvo el Cabildo del Hierro o algún caso puntual de algún municipio. Los palmeros son distintos. ¿Por qué ese pacto Partido Popular-PSOE ha funcionado en La Palma y no ha funcionado en el resto de islas? Yo creo que no es que La Palma sea diferente, no, yo creo que había ciertas tensiones en algunos ayuntamientos. Coalición Canaria llevaba muchos años en el poder deteriora y es cierto que los pactos fueron... no fue un pacto en cascada, sino es cierto que los candidatos, tanto del Partido Socialista, incluso hay algunos a los que se le ha abierto incluso expediente, decidieron que su afinidad, o sea, a la hora de gestionar los intereses del municipio, en los que yo creo que realmente no hay izquierda ni derecha, porque un frente de playa o el problema de la basura yo creo que no. Son más problemas cercanos al ciudadano que una ideología. Entonces yo creo que quizás por afinidad, por entendimiento, por roces, quizás con ese poder sostenido de Coalición Canaria en las instituciones, no siempre de la manera más correcta, pues se decidió por afinidades y por mejor entendimiento para la gestión esos pactos. ¿Y ese pacto que hay en La Palma, cree usted que sería bueno ahora en el gobierno de Canarias? Se lo digo porque en la situación en la que nos encontramos, una ruptura de gobierno podría producir mayor estabilidad o más inestabilidad. Vamos a ver, yo creo que... Digo porque el mensaje se oye cada 2 por 3, cada vez que viene el señor Soria a Canarias, dice hay que pactar con el PSOE, hay que sacar a Coalición Canaria del gobierno. ¿Eso es bueno o es malo en el momento en el que nos encontramos? Vamos a ver, el presidente autonómico, José Manuel Soria, siempre ha dicho que el poder, tantos años en el poder como lleva Coalición Canaria, con el apoyo nuestro en muchas ocasiones y ahora con el apoyo del PSOE, pues va deteriorando, ¿no? Que es buena una regeneración democrática y que se haga otro pacto de gobierno. Él ha ofertado al Partido Socialista un pacto en el cual hay unos condicionantes, el reducir las consejerías a 6, el cambiar la ley electoral, pero bueno, de momento el Partido Socialista no lo ha considerado oportuno y bueno, yo creo que sí sería bueno para Canarias, pero no está en nuestras manos. Nosotros ya lo hemos ofertado y ha sido el Partido Socialista el que ha decidido apoyar a Coalición Canaria. Pero en mitad de toda esta incertidumbre económica que estamos viviendo, el sacar ahora a 6 consejeros del gobierno, meter a otros 6 distintos, formar nuevas mayorías, ¿no cree que eso puede producir una mayor inestabilidad? Yo creo, el gobierno de Canarias lleva ya un año trabajando y yo creo que hasta ahora no se han tomado medidas. De hecho, esta semana estamos de enhorabuena porque por fin se ha aceptado, incluso he oído decir al presidente Rivera en estos días que considera adecuado el plan de ajuste que se ha presentado y que Mariano Rajoy lo había felicitado, de lo cual me alegro, pero hasta ahora no ha habido reformas en el gobierno de Canarias, prácticamente ha habido una inactividad, porque quizás, me preguntabas antes por lo del Congreso nuestro de una sola persona y que no ha habido sorpresa. Mira, nosotros estamos pensando en lo que tenemos que pensar, que es la situación que está
pasando ahora mismo España y Canarias, donde hay una situación terrible de muchas familias. Un tercio de las personas que están en edad de trabajar están sin empleo. Incluso el informe de Cáritas es escalofriante. Hay 600.000 canarios en los que nadan en régimen de exclusión, o sea, en riesgo de exclusión. Y entonces yo creo que esta confrontación que ha habido y que ha hecho un inmovilismo a nivel de las reformas y de los ajustes y de las políticas que quizás debía haber tomado el Gobierno de Canarias, realmente no se ha gobernado. Entonces no creo que el cambio fuera malo. Vamos a ir tocando a medida que avance el programa varios de los temas que ha citado usted, porque son interesantes. Esa reunión entre Mariano Rajoy y Paulino Rivero, también esos temas económicos que fueron analizados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Del partido del Congreso, una última cuestión. Salió también el acuerdo de llamar a José Manuel Soria presidente autonómico. Lo digo porque me ha llamado la atención oír, nunca se los había oído a los dirigentes del Partido Popular, y en los últimos días veo que todos dicen presidente autonómico. ¿Salió de ese Congreso también esa...? No. ¿O ha sido casualidad que todos lo digan así? Realmente yo lo llamaba presidente regional, pero como en el Congreso he visto que todo el mundo se dirigía a él como presidente autonómico, pues... No sabemos si es un acuerdo del Congreso o no. No, no es un acuerdo del Congreso. O es una casualidad que todos lo llamen así. Supongo que de tanto oírlo en el Congreso, pues... Claro, lo repiten. Bueno, pues vamos con más asuntos. Dejamos, como decimos, la actualidad de los partidos y nos metemos de lleno en esos asuntos tratados en el Parlamento. Uno de ellos ha sido el futuro del sector pesquero, que atraviesa, como saben, por momentos difíciles después de la suspensión del convenio que la Unión Europea mantenía con Marruecos. Ahora mismo se negocia un acuerdo con Mauritania, pero ese acuerdo también parece complicado. Ante este panorama, en esta situación, el apoyo europeo a los pescadores canarios parece vital, y de eso se ha hablado esta semana en la Comisión de Acción Exterior. En Canarias, el sector pesquero sostiene cerca de 2.000 empleos directos. Esta actividad tradicional de la economía isleña se ha visto perjudicada por la supresión del convenio de pesca que la Unión Europea mantenía con Marruecos. El Fondo Europeo de Pesca es el instrumento comunitario para facilitar la evolución de esta actividad durante el periodo 2007-2013. Este fondo, como usted bien ha dicho, se resume en 5 ejes prioritarios que tienen un denominador común: sostenibilidad. Todo ello en consonancia, se entiende, con las directrices principales de la política pesquera común. El reto de la política pesquera común pasa por crear las condiciones que sean favorables, que propicien un sector fuerte, viable y competitivo, capaz de ofrecer empleos atractivos. Por lo tanto, la sostenibilidad a largo plazo, tanto de los caladeros actuales y del empleo en el sector, una mayor presencia de la producción artesanal local. Que es fundamental seguir apoyando lo que es la pesca artesanal. La pesca artesanal, por una parte, por ese sentido de respeto a los recursos del mar, y por otro lado, porque es la pesca que realmente crea una cantidad importante de empleo. El Grupo Popular señaló cuál será la línea que planteará el Gobierno del Estado ante la Unión Europea en cuanto a la actividad pesquera. Vamos a apoyar los criterios que propone Bruselas, centrados de nuevo en ligar la actividad pesquera a la sostenibilidad de nuestro medio marino. Pero vamos a añadir 2 criterios, uno que tiene que ver con el peso real de nuestra flota en la Unión Europea, el dato que le acabo de dar, y desde luego la finalidad a la que se dediquen las capturas. El Gobierno de Canarias busca conseguir la mayor eficiencia económica en la gestión de los recursos públicos de los que se ha dotado al fondo y maximizar las aportaciones tanto de la Unión Europea como del Estado. El mayor esfuerzo financiero de estos fondos recae sobre la comunidad autónoma, ya que en este caso el Gobierno de Canarias contribuye con casi el 50%, 48,89 para ser exactos, de la ficha financiera, 29,5 millones de euros. La Unión Europea aporta el 38,89 y el Estado participa con el 12,43. La Unión Europea ha avanzado ya el diseño del nuevo Fondo de Pesca de cara al periodo 2014-2020. El objetivo número 1 será potenciar la cohesión social y la creación de empleo. Bueno, pues eso es lo que se hablaba en el Parlamento. Yo le pregunto, María Teresa Pulido, se lo pregunto sin ambajes, ¿tiene futuro el sector pesquero en este archipiélago? Hombre, yo creo que tanto el sector pesquero como el sector agrícola y ganadero en nuestro archipiélago son fundamentales. No solo podemos vivir del turismo, y más ahora con la incertidumbre que está en los mercados. Yo creo que hay que fomentar y seguir luchando por las ayudas de la Unión Europea y apoyarlo desde el Gobierno de Canarias, porque es un sector fundamental, por supuesto que sí. Hablamos del sector primario, del sector pesquero. Usted viene de una isla en la que el sector primario es vital. Hay miles de fincas de plátanos en la isla de La Palma. El precio ha caído en picado. Las ayudas
cada vez son menores. La competencia de las multinacionales norteamericanas, también sudamericanas, cada vez es mayor. Hay mayor presencia del banano latinoamericano en los mercados de toda Europa. ¿Qué les decimos a los plataneros? ¿Qué se va a hacer desde el gobierno de España y de Canarias o qué se puede hacer? ¿Qué les decimos? Hombre, yo creo que siempre se ha tratado de que desde Europa se les ayude. Es cierto que ahora el sector pues tiene ciertas dificultades de competencia. Yo creo que hay que inclinarse hacia la calidad, hacia la excelencia, un producto de calidad, diferenciado, buscar mercados que buscan un producto pues que se pueden permitir un producto más caro pero de mejor calidad, y que por ahí es por donde puede ir ese sector y competir realmente con la realidad que tenemos ahora mismo en el mercado. Y usted tiene un embajador de lujo en Bruselas que es eurodiputado, que es palmero y que bueno, vive en La Palma desde hace un montón de años. Sí. Que es del Partido Popular y que además tiene mucha influencia en la dirección orgánica del partido. ¿Qué les dice Gabriel Mato sobre el futuro del plátano o cómo se ve en Europa el futuro del sector platanero? Porque es allí donde se puede negociar. Hombre, la presión que haga el gobierno español. Exacto, Gabriel es un luchador, toda su trayectoria política se ha luchado muchísimo por la agricultura y de hecho ahora es nuestro mejor embajador en Europa y me consta que está luchando. De hecho, mira, mañana tenemos una reunión no con el sector platanero, pero sí con el sector ganadero, que también está pasando graves dificultades en la isla de La Palma, y lo que les estamos recomendando también es que se unan, ¿no? Que se unifiquen para poder ser más competitivos. También estamos luchando ahora en este momento porque hay un problema con los forrajes, también con la importación de forrajes, y bueno, Gabriel siempre que tiene ocasión nos reunimos para conocer. ¿Y él qué les dice? ¿Que hay futuro o que hay que vender la finca? No, él nos dice que hay futuro y que hay que seguir luchando por garantizar las ayudas europeas. Esta semana conocíamos también una noticia que ha dejado cierto mal sabor de boca en algún sector de la isla de La Palma, y es que no se va a seguir recibiendo esa ayuda que venía del gobierno español de los 300.000 euros para la reserva natural de Fuencaliente, una zona que ha servido para regenerar toda esa parte del litoral. ¿Qué papel juegan ahí los populares palmeros para decir, mira, no puede ser, lo vamos a dejar estar, o van a presentar batalla, van a presentar lucha para que esa reserva marina se mantenga? A ver, nosotros estuvimos hablando, precisamente Asier y yo estuvimos reunidos con el alcalde, con Gregorio, el alcalde de Fuencaliente, y estuvimos hablando de ese tema. Es cierto que la senadora María de Haro también iba a hablar con el ministro a ver si es posible una opción que nos daba el alcalde, como de gestionarlos ellos, de intentar que para que no se cerrara en realidad pues el edificio que tienen ellos allí para visitas y todo eso, pues lo gestionara el propio ayuntamiento. Estamos intentando llegar a un acuerdo porque es cierto que el Estado ha tenido que recortar, evidentemente. 300.000 euros en un país tampoco son tantos. Claro, pero bueno, la situación es la que es y vas quitando aquellas partidas que son menos prioritarias. Entonces, ¿eso no es prioritario? ¿Esa reserva marina no es prioritaria para La Palma? La reserva marina evidentemente es prioritaria, pero te quiero decir, a nivel del gobierno del Estado, pues ha ido recortando las necesidades básicas ahora mismo son las sociales y la educación y la sanidad. Entonces, evidentemente ha habido que hacer recortes, pero se está negociando eso porque el ayuntamiento hace una propuesta como para gestionarlo ellos. No nos ha parecido mala idea, nos ha parecido una buena salida y estamos en negociaciones con el Ministerio. ¿Cree que Madrid va a dar marcha atrás? ¿Y que La Palma seguirá teniendo esa si Madrid ve que la opción es viable, evidentemente que sí que dará marcha atrás. Bueno, pues seguimos hablando de asuntos. Los recortes, como decíamos, en los presupuestos generales del Estado están afectando a muchísimas áreas. Una reserva marina, en el caso de Fuencaliente, y como decía nuestra invitada, también en áreas bastante más sensibles, como pueden ser también la educación o la sanidad. En el pleno de esta semana, el consejero de este área, el consejero de Educación, José Miguel Pérez, también vicepresidente del Gobierno, intervino para hablar del futuro de la enseñanza universitaria, que también ha sufrido esos recortes. Pérez ha dicho que el retroceso en la financiación es del 60% con respecto a 2011. Se altera lo que ha venido siendo una realidad en materia de tasas, llevándolas al mayor nivel de toda su historia en su vida, sino además se produce un descenso, como antes señalaba, de las partidas de las becas universitarias, que oscila en el 11%. Bueno, pues eso es lo que decía el vicepresidente del Gobierno, también consejero de Educación. Un 60%, señora Pulido, ¿no es mucho? Vamos a ver. La realidad
no es esa la realidad del que el Gobierno de España va a asumir una reforma en educación, porque mira... a la enseñanza universitaria se refería el vicepresidente. Sí, sí. Bueno, en la enseñanza universitaria lo que se ha hecho es un aumento de las tasas académicas, porque mira, te digo una cosa, somos el país de la Unión Europea que menos universitarios acaban su carrera. En el primer año, o sea, ya el 30% abandonan sus estudios universitarios, y eso tiene un coste para los ciudadanos, para los contribuyentes, porque evidentemente la enseñanza universitaria una parte la costeamos nosotros, los contribuyentes, con nuestros impuestos, y una pequeña aportación es lo que hacen los estudiantes universitarios. Es cierto, a nadie le gusta, el Gobierno de España está tomando unas medidas que no nos gustan en algunas cosas, pero la situación es la que hay. Entonces lo que hemos puesto ha sido un aumento de las tasas progresivo según el número de veces que los alumnos se matriculen. Las becas no se han suprimido. Pero hay menos. No hay menos becas generales. Se ha hecho un cambio en las becas para los máster, para estudios de posgrado, pero no en las becas normales, las generales de los estudios universitarios. Se va a subir la nota a un 5,5. No creo que eso... O sea, yo creo que, mira, en España hay muchísimas universidades, no lo recuerdo ahora si son 200, y realmente no estamos entre las 150 mejores, no hay ni una que esté dentro de las 150 mejores. Yo creo que hay que cambiar el modelo, porque estos 20 últimos años que tenemos esta enseñanza, que ha sido de la última reforma, la hizo el Partido Socialista, el índice de fracaso que hay es enorme. ¿Y qué falla en nuestro modelo educativo? Pues mira, en estos días se ha criticado mucho el aumento de las ratios y yo te digo una cosa, o sea, nosotros somos de los países europeos que menos ratio profesor-alumno tiene, y sin embargo somos de los países de más fracaso y abandono escolar que hay en Europa. Entonces, pues yo creo que el sistema en sí falla. Llevamos 20 años con un sistema que no funciona. Lo que se ha hecho ahora... Pero habrán hecho ustedes una radiografía de algunos aspectos puntuales, es decir, esto está mal, esto hay que cambiarlo. ¿Cuáles son esos puntos? Por ejemplo, yo creo que en el profesorado, en el caso del profesorado, hay que cambiar un poco, hay que hacer una carrera profesional, un poco que sea por mérito, y de hecho eso va a entrar dentro de la nueva reforma educativa que está preparando el Ministerio, y yo tampoco creo que... Ya le digo, hay medidas que estamos tomando obligados por las circunstancias, porque la realidad es la que hay. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día es que hemos negado durante muchos años la realidad, y no es que quiera ir al pasado ni hablar de herencia, pero la realidad es que tenemos Puede usted hacerlo con comodidad, un importante déficit público, y que hay que pagarlo. O sea, los problemas no se solucionan guardando facturas en las gavetas y no pagando a los proveedores. Entonces, yo creo que hay que cambiar, o sea, y el que se intente ir a la excelencia, a la calidad, de que se potencie, el que los estudiantes se esfuercen, el que aquellos que en el primer año se les ponga un tanto % de aumento de la tasa de la matrícula, pero si repites al año siguiente, o si gente que se matricula 3 y 4 veces y que tardan muchos años en terminar la carrera, bueno, que se vaya. Yo creo que eso puede potenciar el esfuerzo, o sea, y no creo que sea una mala medida. ¿No es verdad eso de que a partir de ahora solo puedan estudiar los hijos de los ricos? Por supuesto que no. Por ese aumento de las tasas universitarias. No, porque seguirá habiendo becas. Lo que sí es cierto que se va a premiar el esfuerzo. Yo creo que en la vida es bueno premiar el esfuerzo. Sí, pero una cosa es premiar el esfuerzo y otra cosa es que haya que ser superdotado para ir a la universidad si el padre de uno no es rico. Yo creo que, si me permites, un 5,5, exigir un 5,5 no es un superdotado. Vale, pues vamos a seguir avanzando en este y otros asuntos. La semana pasada, como decíamos, se celebraba en Madrid una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un encuentro al que Canarias acudía con un plan de ajuste para este archipiélago que recibió un aprobado, ahora que estábamos hablando de aprobados, por unanimidad. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ha garantizado que va a cumplir con el objetivo del 1,5% del déficit que ha marcado el Ministerio de Economía y Hacienda. Sobre este tema también se ha hablado en el pleno de esta semana. Ortiz respondía de esta manera que van a oír a una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista. 3 comunidades autónomas del Partido Popular que llevan gobernando muchos años en esas comunidades autónomas, me refiero a Madrid, Valencia y Castilla y León, han provocado que crezca el desequilibrio presupuestario, originando un desfase añadido de 3.000 millones de euros. El propio ministro, el señor Montoro, destacó, y cito textualmente,
la ortodoxia de nuestras cuentas públicas y el esfuerzo que está realizando Canarias en años anteriores en cuanto al control del gasto y en la estabilidad presupuestaria. Canarias ha hecho un esfuerzo importante en la reducción del gasto, en torno a 2.300 millones de euros en los últimos años. Ha sido un control duro y exhaustivo, pero que nos ha permitido estar hoy donde estamos. Y a lo que se refiere a la sanidad, la consejera Brígida Mendoza ha vuelto a mostrar su disconformidad con el Real Decreto que reduce sustancialmente el presupuesto. Mendoza dice que se está trabajando para que, a pesar de todo, los servicios sanitarios no se vean afectados. Entendemos la necesidad de realizar ajustes presupuestarios y hemos realizado, pero sin tocar los principios rectores del sistema. Estas actuaciones buscan hacer sostenible nuestro sistema sanitario, no tener que cerrar hospitales como están haciendo comunidades gobernadas por el Partido Popular, ni privatizarlos como están haciendo otras comunidades gobernadas por el mismo partido. Bueno, pues es lo que decía la consejera de Sanidad. Supongo, María Teresa, que usted no estará de acuerdo. Yo digo, usted es médico de profesión, conoce perfectamente el sector. ¿Cree que los médicos, independientemente de si la culpa la tiene el gobierno de Canarias, el gobierno de España, la herencia que llegaron, están contentos en estos momentos? ¿Pueden estar tranquilos de su futuro? Vamos a ver, ahora mismo hay un descontento generalizado en la sanidad. La que conozco es la canaria, evidentemente, porque aparte de ser médico de urgencias, pues he estado dirigiendo el Hospital de La Palma durante 2 años y medio y porque tengo amigos, mis mayores amigos son médicos, enfermeros y celadores y todo el personal. Conoce perfectamente el día a día de... Exacto, y de hecho me llaman, hasta hace 2 años era directora médica del Hospital de La Palma, entonces evidentemente me llaman y me cuentan su día a día, que está siendo bastante duro. Ya no solo por los recortes, que ahora se les va a recortar de nuevo el sueldo, porque ya se les recortó, se nos recortó. Yo sigo siendo... Tú estás afectada. Sí, ya se los recortó con el anterior gobierno, el gobierno socialista, con la ayuda de Coalición Canaria, se recortó un 5% y ahora prácticamente el recorte es un 10%, porque date cuenta que se va a aplicar a partir de junio. Entonces, bueno, ya no solo la cuestión económica, sino que te ves desbordado. Yo como profesional, te digo la verdad, o sea, cuando ya dan las 3 de la tarde y has visto 40 personas, si te dicen que te tienes que quedar a doblar la tarde con una improvisación, como se ha ido gestionando aquí, el aumento de jornada, que yo he criticado mucho en este Parlamento, se lo he preguntado en 3 ocasiones a la consejera, ella siempre me remite a que el Gobierno de España ha hecho lo mismo, pero vamos a ver, la medida es diferente. Yo tengo compañeros que han querido renunciar a ese aumento de jornada, tanto por conciliación de su vida familiar, porque tienen niños pequeños o porque no se consideran capacitados para seguir improvisando una jornada mañana y tarde, y porque estás agotado y no tienes el mismo rendimiento y mermas la calidad. Entonces yo creo que no se ha consensuado ni con los sindicatos ni con los profesionales. Creo que la consejera ahí se ha equivocado. Y respecto a los recortes y el tema que hablaba la consejera del Gobierno de España, del decreto de medidas urgentes, mira, no hay ningún recorte porque es que los presupuestos de la sanidad no se han recortado. Lo que se ha tomado es una medida en la que se va a ahorrar, se puede ahorrar con estas medidas que propone la ministra de Sanidad, 7.000 millones de euros. ¿Pero por qué? Pues porque propone... Medidas para que los espectadores que no estén muy al tanto, que yo creo que prácticamente todo el mundo está al tanto, es pagar los medicamentos, copagar los medicamentos, entre otros. Sí, pero vamos a ver, el copago sanitario en España existe desde siempre, o sea, todos sabemos que los que están en activo, que son los que trabajan en teoría o no trabajan, pero tienen receta, están en edad de trabajar, vamos a decir, pagaban un 40% de los medicamentos, o sea, tenían unas recetas verdes, para que la gente nos entienda, y los pensionistas tenían unas recetas rojas, o sea, no pagaban, independientemente de la renta, simplemente es un criterio en función de la edad. ¿Qué ha hecho la ministra? Pues la ministra ha cambiado ese criterio y ha añadido 2 factores nuevos, que son la renta, el nivel de renta, sigue manteniéndose la edad, y aparte la cronicidad o la importancia de la patología, el consumo de fármacos si eres un paciente polimedicado. Mira, yo creo que, pues, si me permites el término demagogia, decir que se ha instaurado un copago farmacéutico. Yo creo que a nadie le puede parecer injusto que los 115.000 parados que están en Canarias, que no tienen ya prestación por desempleo, no paguen. Antes pagaban un 40%. Mira, a mí no me gusta que los pensionistas tengan que pagar, pero evidentemente yo he estado en urgencias porque cuando abandoné la dirección médica del hospital volví a mi puesto de trabajo porque igual que me apasiona la política, me apasiona la medicina, y yo me he visto con un señor que tiene 3 niños que te pregunta, mire, es muy caro el antibiótico que le recetas a su hijo porque está en paro y porque cobra una cantidad ínfima y no llega a fin de mes. Entonces, yo no creo que se pueda tachar esa medida
cantidad de injustos. Incluso el presidente del Colegio Oficial de Médicos, del Consejo General de Médicos de España, decía que el copago farmacéutico estaba anticuado. Simplemente por edad, yo no creo que nadie pueda decir que eso es más justo. Se ha jugado un poco con el término, pero esa no es la realidad. Y luego, recorte en el presupuesto de Sanidad de Canarias no se ha hecho. Se han pedido unas medidas de eficiencia, como son pues el cambio en el copago farmacéutico y muchas otras que incluye el decreto, pero no sé. No, te lo digo, imagínense que ustedes gobernaran hoy en Canarias, que usted fuera consejera de Sanidad, habría que tocar, hay que recortar de algún aspecto en concreto. ¿Dónde está la mejora de esa eficiencia en el Vamos sistema? a ver, yo creo que hay muchas ineficiencias en el sistema sanitario. Es un sector que conozco muy bien. Dígame, 2, 3 titulares que me diga, aquí se ahorra Pues mire, y aquí se ahorra. Y el sistema sigue funcionando exactamente igual para todos los usuarios, que son todos los ciudadanos. Perfecto. Mire, se tiran 3.700 toneladas de fármacos al año a la basura. Eso supone muchísimo dinero. Hay la tarjeta sanitaria que tanta polémica ha creado con la atención a los inmigrantes y la atención a los extranjeros, el turismo sanitario. Canarias es una de las comunidades más afectadas por el problema del turismo sanitario. O sea, hemos despilfarrado 1.000 millones porque, mire, es tanto, no lo decimos nosotros, no lo dice el Partido Popular ni la ministra, lo dice el Tribunal de Cuentas. Mire, hay extranjeros que vienen a España, a Canarias, porque sabe que muchos extranjeros pasan parte del invierno en su país, en Canarias, se hacen la tarjeta sanitaria europea, incluso ya no solo que le carguen al gobierno de la nación el dinero de su uso de la sanidad cuando están aquí residiendo en nuestro país, sino que como en sus países sí que hay un copago asistencial, sí que se paga en el momento de que le sale más barato pasarse el invierno aquí y además ir al médico en esos 6 meses. Incluso utilizan la tarjeta europea sacada en España en sus países y nos lo cargan al ministerio, a nosotros. O sea, nos cargan el gasto que ocasionan en su país. Otra cosa, la economía de escala todos sabemos que es beneficiosa, entonces ya este año la ministra lo ha hecho con las vacunas. Ha comprado las vacunas y se ha ahorrado mucho dinero. Entonces, yo creo que las compras centralizadas van a beneficiar mucho y van a ser un gran ahorro. Todo eso que me está usted contando hoy, ¿no? Que estamos en mayo de 2012, me contaba algo muy parecido la que era consejera de Sanidad del gobierno de Canarias, que es Mercedes Roldós, que es compañera suya, y decía, y además, Miguel Ángel, es que Madrid nos debe, gobernaba Zapatero en aquel momento en Madrid, 1.400 millones de euros, porque la sanidad canaria no está recibiendo la financiación que le toca y nos deben 1.400 millones de euros. ¿Por qué no piden ustedes ese dinero ahora? Ajá. Es cierto que hay un déficit de financiación, no hay una deuda reconocida por el gobierno. La sanidad se financia por número de habitantes mayores de una determinada edad, y a nosotros nos están financiando todavía, si no recuerdo mal ahora mismo, por la población que había en el año 99. Entonces, evidentemente, hemos sido una de las comunidades que más ha crecido. Entonces, sí es cierto que estamos infrafinanciados y, evidentemente, como esto va en marcha desde el año 2002, en que no se ha ido actualizando todo este dinero. Eso es lo que ha crecido la población en Canarias desde el 99, entonces, hasta el 2012. Claro, entonces ahora mismo hay un dinero que no estamos percibiendo que otras comunidades autónomas, como sí lo tienen recogido en su estatuto de autonomía, como puede ser Cataluña, el Estado sí las ha compensado, les ha reconocido ese déficit y se lo ha pagado. Mire, nosotros creemos... Y ahora que tenemos un ministro canario, eso no lo puede arreglar. Vamos a ver, la ministra Ana Mato, evidentemente que quisiera... No, yo me refiero al señor Soria, que dice que tiene influencia ahí, o a la señora Ana Mato. La ministra de Sanidad, la señora Ana Mato. Ana Mato, que además es hermana de Gabriel Mato, que es eurodiputado de ustedes. ¿Por qué no lo pueden arreglar eso ahora? Mire, porque la caja no es que se ha quedado vacía, es que la caja está llena de facturas. Cuando la ministra Ana Mato sí, pero es que no los deben desde el 99. No, pero es que cuando la ministra Ana Mato entró en el ministerio, la ministra Ana Mato se encontró con 16.000 millones de deuda a proveedores que estaban guardados. Pero los canarios no tenemos ninguna culpa de eso. Sí, pero si no hay dinero, aunque te reconozcan la deuda... Bueno, pero habría unas prioridades. Oye, si a esta gente le debo desde el 99... No es una deuda, es un déficit de financiación. Hay que cambiar y ponernos de acuerdo en el Consejo Interterritorial, donde van todos los consejeros, en un cambio en esa financiación. De hecho, ha habido un cambio en el 2009 con el gobierno de Zapatero, y vamos a ver, porque ahora va a ser la primera vez que se calcule si va a beneficiar ese cambio que hubo en la legislación o no. Vamos a ver, hay unos que dicen que nos va a beneficiar y otros que no. Ya lo veremos, pero de todas formas, aunque reconozcas que hay un déficit de financiación, si no tienes dinero no puedes asumirlo. Y claro que estarán las prioridades de la ministra. Han llegado ustedes en mal momento al gobierno, ¿no? Hombre, cuando no hay dinero hay que echar la imaginación y hay que gestionar más.
Vamos a ver de lo que han seguido hablando en el Parlamento. El presidente del Canarias, al que nos estamos refiriendo prácticamente en todo momento, también compareció en esa Cámara 24 horas después de una reunión mantenida en Moncloa con Mariano Rajoy. La buena sintonía que al parecer hubo en ese encuentro no se trasladó, sin embargo, a las relaciones con el Partido Popular en el Parlamento de Canarias. ¿Qué opinión le merece el rotundo rechazo que ha levantado el anteproyecto de ley de medidas administrativas y financieras en todos los sectores sociales y económicos del archipiélago? El ajuste, el esfuerzo que estamos pidiendo en Canarias es para que haya justicia social. El esfuerzo que se está pidiendo el Estado es para apoyar a aquellos que han trampeado y han engañado al Estado con todo lo que es la evasión fiscal. Bueno, pues eso es lo que se producía en el Parlamento de Canarias y yo le pregunto a la diputada del Partido Popular si hay buenas relaciones entre el gobierno de Canarias y el gobierno estatal o es todo un teatro, porque resulta que sale Mariano Rajoy y el señor Rivero con una sonrisa, lo vemos en todas las teles, estrechándose la mano, casi un abrazo, y de repente llegan ustedes al Parlamento de Canarias y se dicen de todo. A ver, yo me alegro de que por fin el señor Paulino Rivera haya sido recibido por el señor Rajoy, porque es una cuestión de lealtad institucional y es una necesidad para los ciudadanos canarios. Ellos no deben olvidar que representan tanto el presidente canario como el presidente de la nación los intereses de los ciudadanos y evidentemente que tiene que haber diálogo, pero sinceramente desde mi modesta opinión no se ha buscado el diálogo ni el consenso hasta ahora. Se ha estado con un ataque constante al ministro Soria, que es parte del gobierno de la nación. Y bueno, ha habido... Pero hombre, a lo mejor porque consideran que a Canarias se le está tratando injustamente. Mire, a Canarias se le está tratando injustamente. Es que yo creo que por repetir... No, yo se lo pregunto a usted. Sí, Eso es lo que dicen ellos. Yo le pregunto a usted. ¿Usted cree que a Canarias se le está tratando injustamente? Mire, sinceramente, yo creo que no. Y le voy a dar un dato objetivo para que usted lo analice. Somos la 8ª comunidad autónoma en la que se ha disminuido el presupuesto. Mire, es que hay que hacer recortes. Yo creo que ser la 8ª comunidad autónoma a la que se le ha bajado... Pero la tercera más cumplidora. Vamos a ver. La tercera en un principio porque después se convirtió en la primera. Sí, pero... Porque ahora vamos a hablar también del déficit de Madrid y de Claro, podemos Valencia. hablar del déficit, hablar de quién ha cumplido más. No, yo no lo quiero llevar al terreno político. A mí quiero que los espectadores sepan si Madrid está tratando bien a Canarias o lo está tratando mal o lo está tratando justamente. Mire, yo creo que lo está tratando justamente. Yo creo que a nadie... Mira, a mí me lo preguntaban en una ocasión y yo decía, pero bueno, ¿a alguien se le puede ocurrir que un ministro canario, que por otro lado lo acusan de tener ambiciones a la presidencia del gobierno de Canarias en un futuro, puede ahora... A alguna gente se le ha ocurrido, no, a mucha gente se le ha ocurrido. Bien, pero es que ¿no le parece a usted contradictorio? Y perdone que le pregunte a usted que... No le voy a responder, pero yo... Vale, a mí me parece una contradicción enorme acusar al ministro Soria de estar preparando su camino para presentarse a ser presidente del gobierno canario en las próximas elecciones y por otro lado decir que se dedica diariamente a boicotear las políticas de Madrid con Canarias y a maltratar a los canarios. Es un contrasentido, a mí por lo menos. Si tienen en cuenta que sus rivales en esas hipotéticas elecciones serían Coalición Canaria y el Partido Socialista, que son los que están gobernando en Canarias, señora Pulido. Pero no es ninguna contradicción, es complementario. No, para mí es una contradicción presentarte luego como un candidato en un sitio donde se supone que has estado maltratando a los ciudadanos, porque eso es lo que queda al final. Entonces, no creo que tenga ninguna lógica esa animadversión y ese... 5 meses para que el señor Rajoy reciba al señor Rivero, ¿es mucho o es poco con la que está cayendo en este archipiélago? Pues yo creo que cuando las agendas de ambos y cuando el presidente Rivero, porque lo que no se ha dicho es cuándo solicitó el presidente Rivero la reunión. No hace mucho tiempo, no hace 5 meses que la solicitó. No tengo la fecha exacta, pero... hace un mes, prácticamente. Yo no recuerdo la fecha. Tampoco hay que pedirla, porque el presidente del gobierno español, cuando toma posesión, recibe uno por uno al presidente de todas las comunidades autónomas. Supongo yo que, no sé si lo hace por orden alfabético o lo hace diciendo cuál es la situación más complicada para recibir a las autonomías, o si recibe primero las de su propio partido. Yo no sé cómo, a lo mejor no sé cómo lo hace. No creo que reciba primero las de su propio partido. Ahora ha sido una casualidad que haya recibido al señor Rivero el último o el penúltimo. La verdad que desconozco cómo lleva la agenda el presidente del gobierno. Pero digo que no será el gobierno canario el que tenga que pedir esa reunión. Pregunto. No sé cómo es el mecanismo en realidad de tal, pero no creo que eso tenga mayor importancia. Yo creo que lo importante es que se han reunido, que han declarado los dos una lealtad institucional y buenas intenciones, y espero que no se quede solo en buenas intenciones, porque bueno, ya veíamos la crispación que había el otro día en el Pleno, pero no solo por parte de mi grupo, el Grupo Popular. ¿Mejorará eso? Porque yo creo que el ciudadano de a pie, María Teresa, está un poco cansado de esas peleas entre los partidos políticos, que si la culpa la tiene Coalición Canaria, que si la culpa fue la herencia del PSOE, que si la culpa la tiene el Partido Popular, que ha llegado en un momento tremendamente complicado. Yo creo que todo el país es absolutamente consciente de que el Partido Popular no ha llegado en el momento que ha querido y con la situación adecuada y que está teniendo un momento complicado.
al margen de esas peleas? Yo espero que sí, por el bien de los ciudadanos, y espero que esta nueva tónica del presidente Rivero, que por fin pues acepta los ajustes y entiende que debemos contribuir al déficit que tenía el Estado español y olvidemos toda esta confrontación y empecemos a tomar medidas en positivo y nos adaptemos a las reformas que está proponiendo el Gobierno de la Nación y que se deben unir, y ya por fin nos hemos unido ya. Esta semana se ha aprobado una reforma laboral polémica, una reforma en la que están de acuerdo los empresarios, no están de acuerdo los sindicatos, no está de acuerdo la mayoría del Parlamento. Se introdujeron una serie de matices en esa aprobación por parte del Congreso, y uno de esos matices es que el despido no será gratuito siempre y cuando el paro baje del 15%. Claro, cuando todos hemos leído ese titular, nos hemos quedado un poco así, ¿no? Es decir, cuando el paro baje del 15%, que eso puede ser en el año 2000, no sé cuánto, si lo vemos. Bueno, usted lo lee y ¿usted qué piensa? Vamos a ver, yo creo que España ha sido el país donde más se ha incrementado el paro, y lo cierto es que el mercado del trabajo en España es bastante rígido y que hacía falta una reforma laboral que flexibilizara un poco tanto la contratación y todo lo que dicen es que sí, que el despido ha pasado, se despide ahora con menos días de indemnización y tal, pero mire, yo creo que hay que favorecer que aquellos empresarios, emprendedores, aquellos pequeños autónomos, porque la mayoría de... Sí, pero no se me vaya, digamos una cosa, despido no gratuito cuando el paro baje del 15%. Pero es que ahora mismo... Es que ¿cuándo va a bajar el paro del 15% Pero ahora mismo no es que el despido sea gratuito, se ha bajado el número de días de indemnización por despido, pero eso no significa que el despido sea gratuito. Mire, se ha flexibilizado para que las empresas busquen cualquier solución antes de ir al despido. Yo creo que eso es bueno, que se pongan de acuerdo los trabajadores directamente con los empresarios y que nos olvidemos en momentos como el de ahora, pues de rígidos convenios colectivos. Mire, el otro día había un ejemplo aquí con lo de TITSA. Llegaron a un acuerdo los trabajadores con el que los sindicatos... Sí, en la Tenerife se produjo claro, pero les favoreció, los trabajadores se encontraban más favorecidos con esta flexibilidad de la norma que con la rigidez del convenio colectivo. Entonces, yo creo que se trata de que antes de que una empresa tenga que cerrar, pues que se llegue a un acuerdo con los trabajadores, pues en el número de horas, en la reducción de la jornada, en que se despida a 2 y no haya que cerrar la empresa y despedir a todos los trabajadores. Yo creo que flexibilizar el mercado de trabajo ha dado resultado en nuestros países europeos y no tiene por qué no darlo aquí, en España. Vale, parece que la reforma laboral, por lo menos es lo que dicen los dirigentes del Partido Popular, también las patronales, que bueno, que esa reforma laboral es buena y que va a dar resultado a corto, medio, largo... A medio largo plazo. A medio largo plazo. Los sindicatos opinan lo contrario. Solo el tiempo nos va a decir quién tenía razón de Hay que tener en cuenta que el sistema financiero tiene que fluir el crédito también, porque si no, ningún emprendedor, por mucha idea que tenga de emprender y que las condiciones de la reforma laboral le den más seguridad a la hora de emprender con un negocio, pues tiene que tener crédito. Entonces, un poco por eso a medio y largo plazo es cuando nosotros no hemos dicho, porque nos acusaban en estos días, no, es que se está destruyendo empleo, sí, pero es que nosotros no hemos dicho que la reforma laboral, los milagros son en Lourdes, o sea, no mañana va a crear efecto. Claro, lo que pasa es que a la gente le llama la atención cuando la prioridad no era el empleo, ¿no? Era el lema del Partido Popular en campaña. La prioridad sigue siendo el empleo, o sea, nosotros queremos que se cree empleo, que se genere empleo. Sí, pero para eso, bueno, la prioridad será reformar el sistema financiero y después para generar empleo. Hay que reformar el sistema financiero, hay que hacer la reforma laboral y muchas reformas para que se puedan dar las circunstancias para que el país crezca. Ahora mismo estamos en la situación de que hay que pagar el déficit, luego vendrá el crecimiento, por eso decimos que son a largo plazo. Bueno, pues está claro que la crisis económica es lo que está marcando prácticamente el debate en todos los sitios, en el Parlamento, los ciudadanos desde lo que hablan, desempleo, reducción de salarios, hay quien se ha visto en toda esta situación que no puede hacer frente ni siquiera al pago de tributos o incluso de su hipoteca. De esto último se ha hablado esta semana en el Pleno Parlamentario gracias al Partido Popular. Uno de los problemas al que han tenido que enfrentarse algunas familias canarias es a la imposibilidad de hacer frente a los pagos de las hipotecas que pesan sobre sus viviendas, una consecuencia más de esta crisis económica. Por eso, el Parlamento de Canarias aprobaba esta semana una proposición no de ley para que el Instituto Canario de la Vivienda pueda servir como un órgano de intermediación, pero también de asesoramiento para estas familias, una iniciativa que recibió el apoyo unánime de la Cámara. Para el Grupo Popular, proponente de la iniciativa, el objetivo es que las personas en riesgo de ejecución hipotecaria puedan tener un mecanismo legal para evitar la pérdida de su vivienda. Que no haya ni una familia canaria
que se quede sin hogar si el Gobierno de Canarias puede hacer lo imposible. El grupo mixto aludió incluso a la posibilidad de modificar la ley para proteger a los que se encuentran en estas circunstancias. Pierden su vivienda y, tan grave como esto, dejan pendiente una parte importante de su deuda si en los procesos de subasta no se completa el total de la hipoteca. El Grupo Socialista, por su parte, sugirió seguir el ejemplo de los trabajos que en este sentido se llevan a cabo en el País Vasco. Que tiene desde el año 95 un servicio de mediación que está conveniado con el Colegio Vasco de Economistas, en este caso sería el Colegio Canario de Economistas, el Instituto de Asesores Jurados de Cuentas y el Colegio Canario de Titulados Mercantiles y Empresariales. El Grupo Nacionalista recordó que al margen de las lagunas legales, el origen de los problemas está en el valor de las tasaciones. El problema fundamental ha surgido que cuando se ha valorado las viviendas se las ha valorado mal. Es decir, en la época de auge se valoraba por encima de su valor y incluso las que se valoraron por su valor, cosas fueron pocas, se han depreciado en el mercado. Se presentaron 2 enmiendas rechazadas por el Grupo Popular, aunque esto no impidió que la PNL saliera adelante por unanimidad. Bueno, pues habla de hipotecas. Esta semana hemos asistido en Canarias, lo habrán visto en todos los periódicos, en los informativos de televisión, a ese drama que se está viviendo día a día y que a todos nos deja realmente tocados cuando se ve que alguien va a una casa a desalojar a una familia porque no puede pagar la hipoteca. ¿Qué se puede hacer, María Teresa, para acabar con esta situación que supongo afecta a todos por igual y a la que hay que buscar salida porque van a ir en aumento todos esos casos? Sí, ya el Gobierno de España tomó una medida que viene a ser una especie de dación en pago con algunas entidades que quieran, en la conducta de buenas prácticas que ofreció el Gobierno de España. En aquellas familias en las que no haya recursos para asumir, se están llegando a acuerdos con las entidades, se está fomentando eso que en otros países existe, y me alegra mucho que esta semana en el Parlamento de Canarias a una propuesta de mi compañero Jorge Rodríguez se aceptara por unanimidad el ayudar un poco, el asesorar a las personas cuando se ven en riesgo de un desahucio, cuando ven que no pueden asumir, que se tomara esa medida por unanimidad, porque creo que es un tema importante y la verdad que muy triste, ¿no? Bueno, parece sentido común que todos apoyaran. Está bien esa iniciativa de asesorar a las familias para ver cómo pueden salir adelante en una situación de este tipo, pero se queda uno ahí, no se puede hacer nada más. Promover, por ejemplo, que los bancos no obliguen, de verdad, como decía usted, lo de la dación en pago, que los bancos no reclamen el préstamo de lo que queda de hipoteca cuando alguien ya pierde su casa. Claro, eso lo ha hecho el Gobierno de España. Hay una medida dentro de la reforma financiera, en lo que llaman Código de Buenas Prácticas, en la que algunas entidades financieras se han incluido. Luego ellos tienen unos beneficios, se desgravan esas entidades el Gobierno no puede obligar, pero sí que ha recomendado a las entidades que quieran acogerse a esas medidas en evitar eso, o sea que con la vivienda lo que se llama... No hay ninguna manera de obligar a los bancos a hacer eso. Hombre, yo no soy una experta en leyes, pero sí sé que el Gobierno, hasta donde yo sé, lo que ha hecho es recomendar a los bancos y a cambio les da unos beneficios, ¿no? Entonces yo creo que algunas entidades se apoyarán en eso. Bueno, de momento nos quedamos con ese asesoramiento para muchas familias que al final, por malos entendidos con los bancos o muy bien entendidos por los bancos, al final acaban perdiendo su casa. Todo eso que hemos visto hasta el momento es lo que ha dado de sí el Pleno en su parte seria, en la parte de la defensa de cada una de las iniciativas y las propuestas desde la tribuna de oradores. Y como saben, cada vez que hay Pleno nosotros le buscamos el otro lado, las partes más curiosas de la contracrónica, situaciones que no tienen cabida habitualmente en la información, pero que sí caben en esta sección. Lo primero, antes de empezar un discurso, ha de ser saludar. Good afternoon, Mr. Martín. Bonjour, Monsieur Lavandera. Where's the candidate? The candidate. Guten Tag, doña Cristina, ahora en alemán. En varios idiomas para hablar de turismo. Dicen que ha sido un gran invento y en Canarias es toda una industria que a lo largo de los años se ha consolidado y profesionalizado, aunque los tiempos cambian y sus señorías son conscientes. Necesitamos Canarios 2.0. Tourist, señor consejero, Tourist 2.0. Pero, ¿saben qué puede ofrecer Canarias al visitante? Water Sport Experience, the best climate of the world.
le meilleur climat du monde. Inglés, francés, alemán, en un día en el que el Parlamento fue de lo más internacional, también tuvo cabida la tradición. Yo, como no domino muchos idiomas, lo único que se me ocurre es decirle Simin Singwin, que eso es buenas tardes en nuestros antepasados, ¿no? Los guanches. Bueno, pues eso era la contracrónica. Fíjense lo internacional que se ha vuelto el Parlamento. Yo no sé cómo se le queda la cara a los diputados. Ahí tiene que haber momento para el chascarrillo. Hay temas serios, pero bueno, ¿cómo se le quedó en la cara? Como las reuniones del grupo parlamentario, ¿ustedes las hacen en inglés o las hacen en...? Las hacemos en español. Tal cual. Hay un momento tal que... Yo creo que fue un momento distendido y que quiso escenificar mi compañera Tavío. Y bueno, encontró esa manera tan original, desde luego, de hacerlo. No le voy a hacer más preguntas al respecto. Como veíamos antes, la educación fue uno de los puntos debatidos en el pleno de esta semana, pero fue también objeto de análisis en la comisión parlamentaria celebrada este pasado viernes, en la que compareció el vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez. La educación pública constituye el principal instrumento para conseguir una sociedad cohesionada y equilibrada a medio y largo plazo, una aspiración que nunca en 34 años de etapa democrática se ha visto sometida a un debate tan intenso como ocurre ahora en el contexto de la crisis económica. La Comisión de Educación acogía la presentación del programa Infancia, un proyecto al que se han apuntado ya 30 centros canarios y que busca, entre otros objetivos, reducir el fracaso escolar entre los estudiantes de educación infantil y primaria. Consideramos fundamental, esencial, clave para evitar el fracaso y para evitar el abandono, trabajar en la etapa de infantil. Pensamos, estamos convencidos y la literatura de investigadores en la materia nos avala que ahí es donde se gesta el fracaso. Es en edades tempranas donde se empiezan o donde se deben a crear las condiciones para lograr el éxito escolar y para lograr la plena escolarización, la posterior escolarización de nuestros chicos. Tanto el Grupo Nacionalista como el Popular destacaron la relación entre los objetivos del programa y las recomendaciones señaladas por el último informe PISA en su evaluación del sistema educativo canario. Habla de medidas específicas de apoyo orientadas a favorecer el desarrollo de las competencias básicas, especialmente las competencias lingüísticas, una de nuestras debilidades detectadas por el informe PISA, una detección de posibles desajustes también o dificultades en el proceso de aprendizaje. Como dice el informe PISA, y yo comparto al 100%, lo que se trata es de mejorar sobre todo la calidad de la enseñanza ordinaria y todo el esfuerzo debe ir en este momento en el sistema educativo a reforzar la calidad de la enseñanza ordinaria. El consejero de Educación, José Miguel Pérez, estableció los objetivos principales que persigue el programa Infancia. Se trata de un programa que actualiza metodológicamente al profesorado, sería el primer gran sustento del mismo. Segundo, es un programa que establece una, en mi opinión, muy buena coordinación interetapas entre la transición de la infantil a la primaria. Y en tercer lugar, contiene medidas de apoyo orientadas a favorecer las competencias básicas que, aunque de forma prioritaria están establecidas en comunicación lingüística, la tienen también en el ámbito de las competencias matemáticas y en lo que llamaríamos el aprender a aprender. Pérez señaló que el programa se ha puesto en marcha en fase experimental. Según el consejero, será la evaluación de sus resultados la que determine su orientación futura. Y el Parlamento ha acogido esta semana la 16ª reunión anual de los archiveros parlamentarios, los responsables de conservar la documentación de los distintos parlamentos de todo el país. Han analizado la evolución histórica de su labor tras nada más y nada menos que 200 años de archivos parlamentarios. También han hablado de los retos que les plantea el futuro inmediato. El Parlamento de Canarias es la tercera institución legislativa española en digitalizar sus documentos. De su labor depende la conservación de toda la documentación parlamentaria que se ha generado a lo largo de 200 años de historia. Toda una responsabilidad que incluye facilitar a los ciudadanos el acceso a toda la información que generan las cámaras legislativas. La sociedad, nuestra sociedad es cada vez más culta, cada vez más avanzada y quiere y tiene derecho a saber sus cosas y a saber lo que hacemos los que trabajamos
para ella. La asociación aboga por la digitalización completa de los archivos parlamentarios, un proceso que permitiría el acceso inmediato y universal a la historia de las instituciones democráticas canarias. Que todo el mundo, no solo los canarios, puedan acceder, sino que todo el mundo pueda conocer cuál ha sido el desarrollo de un sitio tan lejano, tan querido para todos, pero bastante desconocido, y que veamos cómo pasaron todas aquellas transiciones, cómo se fue configurando el poder de representación en la isla, los cabildos, cómo es toda esta historia. Entre otras cuestiones, se ha analizado el modelo de las páginas web de las cámaras legislativas y la relación de los archivos y las fuentes del poder en las organizaciones parlamentarias. Bueno, pues repasamos ya otras noticias parlamentarias, esta vez de una manera más breve. El presidente del Parlamento, Antonio Castro, recibió esta semana la visita del nuevo comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Rodríguez. El nuevo jefe policial ha prestado servicio en las comisarías provinciales de Jaén y Tarragona y en la Embajada Española en Venezuela. El Pleno del Parlamento Canario aprobó esta semana con un voto en contra una proposición no de ley del Grupo Mixto por la cual se pide al Gobierno de Canarias que se impulsen planes y proyectos que contribuyan al éxito escolar. Canarias y Portugal han suscrito un acuerdo que permitirá a los pescadores de Lanzarote faenar en aguas de Madeira y que debe ser ratificado por las Cortes Generales. También en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua se dio a conocer la habilitación de 4 lonjas pesqueras vinculadas a las cofradías de pescadores de la isla. Y ya saben que cada semana colocamos nuestro atril en la calle para ponerlo a su disposición y permitirles que ustedes se coloquen en la situación de un diputado. Que nos cuenten qué harían si ocuparan un escaño en el Parlamento. Esto que tengo aquí son los papeles que acabo de firmar, que me acaban de despedir. Llevo trabajando desde los 17 años, llevo 39 años trabajando en notaría y acabo de ser despedida. Están pagándole dinero a los bancos, están recortando sanidad y educación y no va a ser justo que le den dinero a los bancos. Y que estén dejando mucha gente en el paro y con ese dinero se podría crear mucho más empleo, una sociedad mejor y más igualada. Lo más grave de la crisis para mí es la clase política que tenemos. Tenemos una clase política que es nefasta y yo creo que es el origen de todos nuestros problemas. Está toda la juventud entre los 30 y 30 y pico de años sin trabajo. Tengo un hijo que lleva pues más de año y medio, otra que casi va por igual, casi todos en casa parados y yo la solución no la veo. Con la subida de las matrículas de la universidad, mucha gente no se va a poder permitir estudiar y me parece injusto. La falta de empleo y la falta de transparencia de los políticos. A mí lo que me parece más grave de la crisis es que no paguen más los que la han provocado, que es el sistema financiero, y que sirva para especular y para enriquecer más a algunos y que la padezcamos la gente normal. Que los políticos empiecen recortándose su sueldo, sus dietas, sus cosas y que no toquen tanto a las demás, porque si el país no tiene educación, no tiene sanidad, no tenemos nada. Bueno, pues esos son los comentarios que hemos recogido en la calle. María Teresa Pulido, usted lleva apenas un año en la actividad parlamentaria. ¿Le sorprende que la gente tenga su opinión en la calle sobre los políticos, que yo creo que es una opinión que no es buena para nadie, ni para ustedes, ni para la ciudadanía? Vamos a ver, no me sorprende, ¿no? Porque realmente llevo desde diciembre, o sea, menos de un año, ni medio año. Y realmente no me sorprende porque en el día a día los amigos te lo dicen, ¿no? Está muy deteriorado. Yo creo que ya no hay solo una crisis económica. El otro día lo decía Jaime Mayor Oreja en una conferencia que vino a dar aquí a Tenerife. Hay una crisis de valores en la sociedad y yo creo que todos hemos un poco contribuido a que esto ocurra, ¿no? Esa visión que tiene la gente de que somos como una casta alejada, que no se ocupa realmente de los problemas de la sociedad. Y yo creo que está en nuestras manos también, en parte, el que vean que no, que te preocupa. ¿Se puede arreglar con la incorporación de gente nueva como usted o de los que ya están actuando de otra manera? Yo creo que hay que ser más transparentes, que la gente sepa lo que hacemos en el día a día, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad ahora también con las redes sociales de ir contando un poco a la población que sepan lo que se habla en ese Parlamento, porque no trasciende realmente. No todo el mundo lee el periódico, ni ve la televisión, ni ve los informativos. Y yo creo que no saben, muchas veces es un desconocimiento de a qué nos dedicamos y como lo que salta normalmente son lamentables escándalos de todos los partidos políticos, pues creo que eso ha contribuido al deterioro, el no saber a qué se dedican y encima cuando te enteras es porque hay algo pues poco transparente. Yo creo que el Gobierno de España
tomado una medida precisamente hoy de la transparencia, de exigir a los partidos políticos transparencia en sus cuentas, en las donaciones, en las fundaciones. Y yo creo que todo eso, que los ciudadanos sepan en qué hacemos con el dinero, en qué lo invertimos, tanto la administración pública como los partidos políticos y los sindicatos, y el reducir, como dicen ellos, el sacrificarnos todos. Tenemos todos que hacer reducciones de gastos porque no podemos pedir solidaridad sin ser solidarios. Yo creo que en parte tenemos todos la culpa. Bueno, vamos a ver si ese trabajo da sus resultados y si la próxima vez o en poquito tiempo cuando pongamos esas declaraciones que se suceden cada semana, pues la ciudadanía empieza a tener una mejor opinión de la clase política, que desde luego nos va a venir bien a todos, porque política es prácticamente cada decisión que tomamos en el día a día. María Teresa Pulido, diputada del Partido Popular por la isla de La Palma, por el Grupo Popular, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Parlamento de este domingo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Gracias por la invitación, gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla. Decirles que tienen una dirección de correo electrónico para hacernos cualquier sugerencia, cualquier tema que nos quieran hacer llegar. Esa dirección la ven sobreimpresionada ahí, es parlamento@tvcanaria.tv, y decirles que les esperamos aquí el próximo domingo, en el mismo sitio, a la misma hora, con un nuevo invitado, con un nuevo programa. Gracias por su compañía. Feliz domingo.